Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a Ciudad de Animales. Quédese con nosotros porque le prometemos que tenemos un programa muy interesante. Estaremos haciendo un homenaje en este Día de Muertos. Mi querido Gustavo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Qué gusto, querida Brenda, amigos, señor, señora, niño, niña, por supuesto, perritos, gatitos y todos los animales de compañía. Espero que ya estén listos para disfrutar de este programa de Ciudad de Animales, en el cual, pues bueno, les diremos algunos... ¿cómo diremos? Consejos para que puedan salir a festejar próximamente estas fiestas de Día de Muertos, de Halloween, de Día de Brujas, Noche de Brujas, en compañía de sus perros, por supuesto. Exactamente. Además, hablaremos de el alebrije. ¿Tú sabes de dónde proviene? Hay como muchas historias que me parece que se contrapuntean. Hay dos estados que se pelean su lugar de origen. Uno de ellos, precisamente, la Ciudad de México, y otro... Bueno, Oaxaca, ¿no? Los alebrijes de Oaxaca. Este equipo de fútbol, ¿verdad? Sí. Que lo acabo de aprender con ella, no crean que lo sé, pero... Yo te enseño fútbol, todo Sí, lo que tiene que ver con fútbol. ¿De dónde serán los alebrijes? ¿De Oaxaca o de la Ciudad de México? Más adelante se los vamos a decir. Además, pues bueno, por supuesto, en estas temporadas no puede faltar este perro, esta raza de perro que es tan típica de nuestra cultura y tan relacionada con todo lo que tiene que ver con el más allá. Y nos referimos nada más y nada menos que al Xoloitzcuintle. Ay, me encantan los cholos de Tijuana también. Ven, ay, mira, no sé si va a ser programa de brujas o programa futbolero. Exacto. ¿No? Pero Un poquito de todo. Un poquito de todo. También, pues bueno, descubriremos cuál es el papel que han jugado a través de la historia y sobre todo en nuestras culturas precolombinas, en nuestras culturas prehispánicas, esta parte de los animales, porque han jugado un papel muy importante, incluso hasta de dioses. Exactamente, así que los invitamos para que se queden con nosotros, Ciudad de Animales, y por supuesto que nos escriban a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag del día. Así es que, pues bueno. En 3, 2, 1, ¡comenzamos! Y bueno, amigos, para comenzar este programa especial previo al Día de Muertos, a la Noche de Brujas, pues bueno, algo que por supuesto no puede faltar en esta temporada son los disfraces. Y si lo hacemos con nuestros pequeños humanos, pues ¿por qué no hacerlo también con nuestros pequeños peludos? Siempre y cuando pues a ellos les guste, se la pasen bien y no les sufran en esta temporada. Para platicarnos sobre unas opciones que son completamente pet friendly, está con nosotros Max Oropesa de Pup Couture. Gracias por acompañarnos, Max. No, de qué, por acá andamos, mostrando las nuevas tendencias de este Halloween. Préstame a alguno de tus niños para mostrarlo, a ver si este pequeño se quiere venir. Ahí está. Ay, mira, nada más, es que eres un desastre tú. Y trae, mira, nada más, esta sudadera que por supuesto, a ver si se alcanza a ver, yo espero que sí, para disfrazarlo nada más y nada menos que de Catrín o de Catrina. Mira nada más, la calaca. Bien, y hasta trae su gorrito. Cuéntanos acerca de este modelito, Max. Pues este modelo es una sudadera, como bien dices, porque también ya está haciendo un poco de frío, pero claro, hay que tenerlo pues en tendencia el perrito, pero va inspirado un poco en una cuestión un poco mexicana, en una calaverita de azúcar, porque te recuerdo que nuestra marca es 100% mexicana, entonces pues no hay que dejar también nuestras tradiciones de lado. Y por allá tienes otro que también es clásico de esta temporada, que es, si tienen un perrito y no lo han disfrazado de calabaza, les falta vivir, muchachos. Así es, pues es un clásico, una calabacita, que es muy tierno, y este igual cuenta con nuestra funcionalidad que nosotros le damos, que es que le puedes quitar los accesorios. Ajá. Y entonces ya puede ser una sudadera naranja que puedes utilizar pues todo el resto del año. En cualquier época del año, sin necesidad de que se vea que está con el outfit de Halloween. Así es. ¿Quieres bajarte? ¿Quieres ir a jugar con orejas? Perfecto. ¿Lo puedo bajar? Sí, claro. Sí, que juegue con orejas. Espera, porque ya te veo que andas todo inquieto. Vamos, ve a jugar. Modela tu sudadera. Esto es muy importante porque además, bueno, estos son prendas que no solamente los vas a utilizar durante esta temporada, sino en cualquier momento del año. Y dos, que algo que siempre me ha gustado mucho de tu marca es que siempre son accesorios que pueden utilizar o que se pueden acostumbrar fácilmente a nuestros perros si nunca han utilizado algún tipo de ropita. Y bueno, antes de que me platiques de las sudaderas, déjenme mostrarles esto, que miren nada más qué cosa tan bonita, ¿no? Que es un disfraz de vampiro, de murciélago, de Batman, de lo que ustedes quieran, pero no solamente es eso, porque además
Es una pechera. Es una pechera, qué hermosura. Miren, yo se la ponía a Orejas, pero no creo que le quede. Sí, es una pechera para sacarlo de paseo y que le podemos también quitar las alitas y pues nos queda una pecherita para poderlo utilizar en cualquier caminata que tengamos con el perrito, ¿no? Claro, si tú eres darks, ¿no? Porque es de color negro, miéntela. Pues, bueno, ya sé que se la quites, porque realmente si eres darks, yo se lo dejaría todo el tiempo. Sí, está increíble esa, no vea nada esa más. pechera. Oye, ¿y esta pechera en qué tamaños hay? Porque obviamente esto es para un cachorrito, pero Sí, de verdad me gustaría ponérselo a Orejas. de estas pecheras tenemos como para perros medianos, porque también hay que cuidar un poco la seguridad de la pechera, entonces ya tendría que ser de otro tipo, para que los perros que jalan sobre todo muy fuerte, entonces sí tienen que tener mucho mayor seguridad. Claro, porque además, bueno, esto se pone nada más con un velcro, Así es. ¿no? Entonces sí es importante ya para aquellos que sí son más inquietos y que jalan, Así es. no te resistiría el velcro. Aquí. O podrías ponérselo, se me ocurre, abajo de la pechera, ¿no? O sea, le pones la pechera y luego le pones esto encima y ya. Pues pudiera ser también una funcionalidad si es que lo quieres traer Es que me encantó. disfrazado de... Es que me encantó. Oye, por acá, bueno, tenemos obviamente una calabaza Sí, un poco que es más como grande, ¿no? Como la que habíamos visto por allá, con sus hojas y toda la cosa. Y también tenemos... una sudadera en color rosa. Hacemos nuestros modelos en distintos colores para que tengan de dónde elegir. Exacto. Igual también cuenta con su interior, que es bastante suavecito para que al perro pues le dé el calorcito y no se sienta abrigado más bien. ¿Qué otros disfraces tienes? Tenemos, pues vamos a ir sacando... Porque son disfraces, pero realmente es ropita, o sea, eso Sí, es lo padre. vamos a hacer tenemos sorpresas. Vamos a hacer una momia por ahí, alguna otra sudaderita, algo un poco más mexicano. Entonces, pues les sugerimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que es Facebook y Twitter, es @popculture, en Instagram, popculturemx, o visiten nuestra página de internet, que es popculture.mx. Facilísimo, búsquenlo. Además, 100% mexicana, creaciones originales y que además, pues bueno, retratando también esta parte de nuestra cultura. Así es que muchísimas gracias, Max. ¿No? ¿De qué? ¿Qué más? Muchísimas gracias y vámonos rápidamente con los gadgets del día de hoy y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Vamos a presentarles estos gadgets, este juguete de largo alcance. Si prefieres salir al aire libre para que tu perro se ejercite, Go Go Dog Pals es una opción. Este juguete tiene distintos tamaños y formas. Puede tener cara de algún animal como de ardilla, tortuga, conejo e incluso puercoespín según lo decidas. Está diseñado con materiales resistentes para que tu perro pueda morderlo sin dañarlo. Su control remoto de largo alcance permite que sigas interactuando con tu mascota, incluso también si se aleja un poco. Y también este arenero automático que es muy importante, no debe faltar para tu mascota. Para ahorrarte el trabajo de limpiar la caja de tu gato, te recomendamos este arenero automático que cuenta con filtros de carbón para eliminar olores y que al conectarla a la corriente activa un rastrillo que recogerá los desechos de tu gato y los ubicará en un compartimiento especial que simplemente lo vacíes. Hasta aquí los gadgets, señores, no se vayan, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Ya regresamos con más aquí en Ciudad de Animales.